La gran hazaña de Freud fue que él fue el primero en darse cuenta de que la enfermedad que en aquella época era conocida como histeria y hoy en día conocemos como neurosis o como los diversos tipos de neurosis, como por ejemplo los tics, las fobias o las paranoias, no estaban causadas por un fallo en tu organismo, por un fallo anatómico o fisiológico, sino que tenían un origen mental, psíquico. Se dio cuenta que nuestras ideas eran las causantes de estas enfermedades, pero no las ideas activas, sino las ideas pasivas, esas ideas que no sabemos que tenemos, las ideas inconscientes. Bien dicho es que nuestros contenidos mentales inconscientes, reprimidos por algún tipo de experiencia traumática, son los causantes de nuestras enfermedades psicológicas, que luego se expresan de manera física. Una vez se dio cuenta de todo esto, siguió tirando del hilo e intentó averiguar el por qué pasa todo esto, por qué nos pasa todo esto. Lo primero que hizo para averiguarlo fue estudiar nuestros instintos y los dividió en dos grandes grupos. El instinto de Eros, que es todo aquel instinto de supervivencia, de placer, de autoconservación, es ese instinto pro vida, y los instintos del tánatos, que es justamente todo lo contrario, los instintos de muerte, las pulsiones de agresión y de violencia, la pulsión de autodestrucción. Luego nos dice que todos al nacer, cuando somos bebés, somos 100% eros, solo buscamos el placer, solo tenemos ese tipo de pulsión de vida, pero que pronto nos damos cuenta de que vivir así no es posible, no es factible, es imposible que sobrevivamos, es decir, el comportamiento 100% instintivo del bebé choca de manera bastante heavy con la realidad. El ejemplo es que el bebé todo el rato llora y berrea y todas estas movidas que hacen los bebés porque quieren cosas. Y por mucho que se les den esas cosas, nunca son suficientes para él. Por eso cuando dejas de dársela, llora. Y no solo eso, sino que a veces los adultos, sus progenitores, no le entienden y no satisfacen esta demanda. Y es aquí, en este choque, en esta confrontación, donde empieza a surgir y a formarse el famoso ego. El ego tenemos que entenderlo como el yo consciente, que actuará como mediador entre nuestros instintos inconscientes y la realidad. El ego acumula información y con esa información busca otros caminos más factibles, más reales de satisfacer todos esos instintos que lleva de nacimiento. Después del ego nos habla de otro concepto muy famoso también, que es el superego. El superego surge un poco más tarde, cuando ya no eres bebé, sino que eres niño, y de lo que se encarga es de mediar las interacciones con el mundo social. Es decir, el superego lo que hace es controlar que no nos dejemos llevar por esos instintos o esas pulsiones que nos traerían problemas en grupo, en las sociedades civilizadas donde vivimos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo impide o frena esos instintos y esas pulsiones? Nos hace sentir culpa cuando nos dejamos llevar. Cuando incumplimos las normas sociales nos hace sentir culpa y esa culpa frena de alguna manera esa fuerza desmesurada que es el ego. Impide que el ego haga todo el rato lo que le da la gana porque tiene ese sentimiento de dolor para los demás. Ahora, hasta aquí ha formado Freud, nos ha hecho un esquema de lo que para él es la psique. La psique es este resultado frágil, bastante frágil, entre el ego, el superego y la realidad, ¿no? Es como una especie de sinergia, pero sinergia mal. Está todo el rato en tensión. Todos estos elementos de la psique humana están todo el rato tensionados entre ellos. Los mecanismos que tiene la mente para solventar todos estos problemas no es a hostias, evidentemente, porque estaríamos todos tarados, sino que lo hace utilizando negociación. Negocia entre las diversas partes y así nos mantiene más o menos estables. Esta tensión, ¿no?, está entre el inconsciente, que no encuentra la manera de liberar todas las pulsiones o todos los instintos que tiene,
el consciente que está manipulado por el superego para que te adaptes a estas normas sociales, a estas sociedades, y la realidad misma, que se la pela a tu consciente y tu inconsciente y actúa sobre ti como le da la gana, va a su rollo, ¿no? Como es natural. Como he dicho, para solventar esto, negocia, ¿no? ¿Y cómo negocia? ¿Cuáles son estos mecanismos de negociación que tiene la psique, la mente humana, para solventar todos estos problemas? Según Freud hay varios: la sublimación, la regresión, la fijación y la más importante, y la que os voy a explicar, que es la represión. La represión lo que hace es coger este conflicto y lo manda a lo más profundo del inconsciente. Lo manda ahí para que el ego no tenga que enfrentarse a él, ¿vale? Esta represión, evidentemente, tú no la haces a posta. Simplemente sucede como sistema defensivo, como un sistema inmunitario del cerebro, y ya está. Ahora bien, mandarla al fondo del inconsciente no es aniquilarla. Por lo tanto, esta represión se queda ahí detrás, en lo profundo de tu cabeza, y desde ahí ejerce presión. Te tienes que imaginar el cerebro como una olla a presión, y esto reprimido se queda ahí calentando, haciendo presión en los laterales, y de alguna manera tiene que salir, ¿no? Tiene que tener una válvula de escape donde vaya saliendo poco a poco, porque si no sale y se queda ahí haciendo presión sobre el resto de la psique, es cuando salen las enfermedades. Lo que hace la psique, la válvula de escape que utiliza, no es mandarte directamente una orden para que vayas al psicólogo, o al psicoanalista en este caso, o al psiquiatra, o incluso que te dé por hacer cosas absurdas como estudiar astrología, ¿vale? Lo que hace es sacarlo con los sueños, te hace soñar. Mientras duermes, el superego está inactivo, con lo cual el ego tiene vía libre para enfrentarse a todas esas pulsiones que puede que no encajen en la sociedad. Pero no lo hace directamente, no se enfrenta a ellos directamente. La mente se lo camufla de alguna manera para que no sea tan tocho, para que no sea tan salvaje, porque ahí vete a saber cada uno con las pulsiones que tiene, y te lo disfraza metafóricamente en sueños. Por lo tanto, los sueños son esa vía de escape, porque de alguna manera tienes la experiencia que querías tener, pensándote que es real, porque mientras sueñas lo vives como si fuera real, sin llegar a serlo, sin ponerte en compromiso en el mundo real y en la sociedad en la que vives. A ver, pero ojo, este mecanismo defensivo no siempre funciona. Falla, como falla tu sistema inmune, y por eso te pillas un gripazo del copón. Ahora, cuando falla este sistema defensivo natural, es el momento, que dice Freud, que tienes que ir al psicoanalista. Con lo cual, la función del psicoanalista es preguntarte por esos sueños y a partir de ahí deducir qué experiencia traumática tienes reprimida y exponértela de manera consciente para que puedas enfrentarte a ella y disolverla y así curar la enfermedad.